Hola estudiantes, espero que estén muy bien. El día de hoy en este video vamos a profundizar un poquito más en lo que son las derivadas, ¿ya? Esta es una serie de dos videos. En el video pasado ya reconocimos, ¿cierto?, que era una derivada, cuál es la función de la derivación en un trabajo matemático, ¿cierto? Em, Particularmente el día de hoy, aquí lo dice el aprendizaje esperado, reconoce reglas matemáticas para determinar una derivada. Por lo tanto, vamos a tratar de aprender y reconocer algunas reglas que nos van a permitir poder desarrollar la derivación, ¿cierto? La acción de derivar una función, pero no teniendo que utilizar la ya conocida, ¿cierto?, fórmula que tenemos aquí abajo, ¿cierto? La ecuación que tenemos aquí abajo, que aplicamos el límite, ¿cierto?, sobre la función matemática, ¿ya? Sino que vamos a tener algunas técnicas, ¿cierto? Algunas reglas que nos van a permitir derivar distintas funciones matemáticas sin necesidad de aplicar esta ecuación de límite, ¿ya? Pero recordemos, ¿cierto? La definición dice que la derivada de una función f es otra función f', cuyo valor para cualquier número de x en el dominio de f es, ¿cierto? Y ahí está la ecuación del límite que nosotros la analizamos la, en el video pasado y nos dimos cuenta que el secreto estaba aquí, ¿cierto? En determinar ese diferencial de x, ¿cierto? Ese delta x, ¿ya? Y llevar ese delta x a su mínima expresión, llevarlo prácticamente a cero, llevarlo al límite con cero, ¿cierto? Y con eso podríamos nosotros encontrar la razón de cambio, ¿cierto? La pendiente en un punto, ¿cierto?, de la curva, ¿ya? Y, ¿cierto? Aquí también dice que esta derivada existe si el límite existe. Si el límite existe, entonces la derivada es verdadera, ¿ya? Recuerden que esto lo obtuvimos de aquí de este texto, cálculo diferencial de Ortiz Campos. Pero aquí mismo en este texto aparece otra información que nos puede ser útil, ¿ya? Que es referente a lo que analizamos en el video pasado. Dice, en geometría plana se llama tangente a la recta que interseca a una circunferencia en un punto, y solo uno. Dicho punto se llama punto de tangencia y la tangente es perpendicular al radio en ese punto de tangencia, ¿cierto? Como lo vimos en el video pasado, ¿cierto? Era eh, una línea, ¿cierto?, que toca, ¿cierto?, un punto dentro de la curva que estamos analizando, ¿cierto?, de la curva de la función que estamos analizando, ¿ya? Y eso nos va a dar la razón de cambio, nos va a dar la velocidad en ese punto de la función, ¿ya? Entonces nosotros definimos, ¿cierto?, que cuando aplicamos la derivada de una función estamos determinando la razón de cambio o velocidad instantánea de esa función en cada momento, ¿ya? Pero ahora el objetivo no es descubrir qué es una derivada, sino que el objetivo ahora es aplicar, ¿cierto?, distintas reglas que nos permitan derivar distintas funciones, ¿ya? Para eso vamos primero a reconocer un poquito lo que son las notaciones, cómo se puede utilizar, ¿cierto?, una notación matemática para reconocer cuando estamos derivando, ¿ya? Hay tres notaciones muy utilizadas, las más utilizadas, hay más, pero estas son las más utilizadas, que la primera es la notación de Lagrange, en donde vemos aquí que si tenemos una función y, ¿cierto?, f de x, entonces la derivada va a ser la y'. Entonces aquí la notación es esa figura, ¿cierto?, que se representa ahí, em, llamado prima. Entonces tenemos y', ¿cierto?, que es la derivada de y f' de x, que es la derivada de f, ¿cierto? Ya. Otra es la notación de Cauchy, en donde esa es la notación, utilizamos una d mayúscula, ¿cierto? Una x, que es la variable independiente, y que es la variable dependiente, ¿ya? Entonces, si y es la función, ¿cierto? Entonces escribimos d mayúscula x como variable independiente y como variable dependiente. Entonces esto se lee, ¿cierto?, la derivada de y respecto de x. Y por otro lado tenemos la notación de Leibniz, ¿ya? En donde lo mismo, ¿cierto? Y en función de x, entonces su derivada va a ser d dividido, ¿cierto?, por dx. ¿Ya? Esa es la notación. Quizá ahí no quede tan claro, quizás sea conveniente anotarle aquí. Va a ser, eh, ¿cierto?, di dividido, ¿cierto?, por dx.
¿ya? Sería la notación de Leibniz. Se utiliza mucho ese tipo de notación en ecuaciones diferenciales, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Es la más utilizada. Pero es muy común ver también la de Lagrange, ¿cierto? Que es la que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Pero en futuros videos nosotros vamos a después desplazarnos a utilizar esta, la de Leibniz, ¿ya? Bien, pasemos entonces a ver las reglas, ¿cierto? De derivación, que es lo que nos convoca el día de hoy. ¿Ya? Veamos. Voy a agrandar un poquito para que vamos a leer bien. Ya, dice, reglas de derivación. La primera regla de derivación dice derivada de la función constante. Ya cuando queremos derivar una función constante, queremos derivar un número, ¿cierto? Y dice, la derivada de una constante respecto de una variable cualquiera es siempre cero, ¿ya? Y aquí nosotros podemos ver un ejemplo, ¿cierto? En donde tenemos que y, ¿cierto? De x es igual a 3, ¿ya? No tenemos, ¿cierto? En la segunda parte de la ecuación no tenemos la variable independiente, ¿ya? Por lo tanto, la derivada, entonces la derivada, voy a cambiar aquí de color, em, voy a apagar la entrada de forma. La derivada, esta va a ser cero. La derivada de una constante va a ser siempre cero, ¿cierto? Que también la escribimos con otra notación, ¿cierto? Y la notación de Leibniz, ¿cierto? Cauchy-Leibniz. Leibniz. Entonces, siempre la derivada de una constante respecto de una variable cualquiera es siempre cero, ¿ya? ¿Cómo lo podemos entender eso? Vamos a irnos a un gráfico, ¿cierto? Gráfico es más fácil entenderlo, ¿ya? Cuando nosotros queremos graficar una constante, ¿ya? Podemos graficarla con una línea, ¿cierto? Porque para cualquier valor de x, no importa cuál, para cualquier valor de x, el que nosotros tomemos, 1, 2, 3, no importa qué valor de x, 4, 5, 6, no importa qué valor de x, siempre el valor va a ser constante, ¿ya? A. O, por ejemplo, podría ser A si A vale 3, 3. Siempre va a ser, no importa el valor que tome X, va a ser siempre 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la pendiente, ¿cierto? De esa figura que está ahí. Bueno, si no, yo observo la pendiente en este punto, la pendiente es 0. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada de esa función que está dibujada ahí, ¿cierto? Esa recta azul, es cero, ¿cierto? Porque la derivada siempre va a ser la pendiente, ¿cierto? En un punto determinado, ¿cierto? La tangente, ¿cierto? En ese punto. En este caso, la tangente es cero, por lo tanto, la derivada de una constante va a ser siempre cero, ¿ya? Bien, pasemos a la segunda regla de derivación. Dice, la derivada de la función identidad, em, la derivada de la variable independiente respecto de sí misma es la unidad, ¿cierto? Esta es la derivada en la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? Bueno, la función identidad es la que estoy destacando ahí, ¿cierto? Y, ¿cierto? Función de x es igual a x. Esa es la función identidad, ¿ya? Entonces, la derivada de x, ¿cierto? Va a ser igual a 1, ¿cierto? La derivada en función de x, pero como en este caso aquí en la otra parte, de la segunda parte de la ecuación vale x, ¿cierto? Entonces la derivada es 1, ¿ya? Ahí está con la notación de Cauchy, la notación de Leibniz también, ¿ya? Entonces va a ser siempre 1, la derivada de la función identidad. ¿Cómo lo podemos analizar eso en base a una gráfica? Bueno, porque la función identidad dice que y va a ser igual a x, ¿ya? Por lo tanto, si yo lo quiero dibujar, podemos usar la regla, y yo tengo un valor de i, por ejemplo, vamos a dibujarlo por ahí, un valor de i, para que sea exactamente igual a x, ¿cierto? Yo voy a hacer lo siguiente, lo voy a dejar en 45 grados, ahí,
Ahí, 45 grados. ¿Ya? Y ahí nosotros tendríamos la, por ahí. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos este punto X, vamos a darle el valor unidad 1, y este es el punto de I 1. ¿Ya? Como queremos calcular la tangente en ese punto, bueno, 1, ¿cierto? Dividido por 1 es igual a 1. Por lo tanto, la pendiente de esa línea que dibujé ahí, de 45 grados, es 1, ¿cierto? La pendiente es 1 porque el valor de x es igual al valor de y. Si, por ejemplo, aquí este valiese 13, bueno, este también debe valer 13, ¿ya? Por lo tanto, 13 dividido por 13 es 1. Siempre va a ser unitaria, ¿cierto? La derivada de la función identidad. ¿Ya? Y la función identidad dice que y va a ser igual a x. Luego tenemos otra regla que es la derivada de una variable elevada a una potencia. Dice la derivada de la variable elevada a un exponente es la multiplicación de la variable por el exponente y al exponente se le resta la unidad. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Y, en este caso, de x va a ser igual a x en potencia de n. ¿Ya? Eso, si yo lo escribo acá, sería x en potencia de n. Es lo mismo. ¿Ya? En potencia de n. Entonces, la derivada de y va a ser igual a el exponente n, esto lo voy a escribir acá para que quede más claro, n multiplicado por x y arriba tenemos como potencia n menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a restar el exponente, ¿ya? Que va a ser y va a permanecer ahí como exponente, pero el valor anterior, ¿cierto? Sin restar todavía la unidad, lo vamos a multiplicar abajo por la variable x. Bien, después vamos a ver unos ejercicios para poder detallar estas reglas. ¿Ya? Después, el número 4 dice la derivada de la suma de dos funciones. Dice la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma algebraica de sus derivadas, si éstas existen. Entonces, si tenemos una función h de x, ahí tienen, ya no se llama f, sino que le pusimos h, pero es la suma de dos, de f de x y g de x. Bueno, la derivada de h de x, ¿cierto? Como está aquí, la derivada de h de x va a ser la suma de la derivada de f de x y la derivada de g de x. ¿Ya? Asumo, derivo por separado la f de x y después derivo por separado g de x y la sumo. ¿Ya? Muy, muy, muy simple. ¿Ya? Luego, la derivada del producto de funciones. Dice la derivada del producto de dos funciones es equivalente a la suma entre el producto de la primera función sin derivar y la derivada de la segunda función. Y el producto de la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar. ¿Ya? Entonces, de nuevamente tenemos h de x, ¿ya? Nuevamente tenemos f de x, pero ahora se están multiplicando f de x con g de x. ¿Ya? Por lo tanto, la derivada de h de x, primero vamos a derivar f de x, vamos a derivar f de x y vamos a colocar su valor aquí, y lo vamos a multiplicar directamente con el valor de g de x sin derivar. Luego sumamos, ¿ya? Escribimos f de x, la función f de x, y multiplicamos por ahora la derivada de la segunda función, ¿ya? La derivada de g de x. ¿Ya? Después vamos a ver un ejemplo de esa regla. ¿Ya? 6. Derivada del cociente de dos funciones. La derivada del cociente de dos funciones es la función ubicada en el denominador por la derivada del numerador, menos la derivada de la función del denominador por la función del numerador, sin derivar. Y todo sobre la función del denominador al cuadrado. ¿Ya? Se parece bastante a la derivada del producto, mucho. ¿Ya? Entonces aquí tenemos h de x y f de x se está derivando de g de x. Esto lo voy a escribir aquí, f de x dividido por g de x. ¿Ya? Eso es lo que está escrito ahí. ¿Ya? Entonces, la derivada, ¿cierto? La derivada de esta función va a ser, vamos a derivar primero
f de x y lo vamos a multiplicar por g de x. Exactamente igual como lo hicimos arriba en cuando estaban multiplicándose, ¿ya? El producto. Entonces vamos a derivar la primera, la vamos a multiplicar por, derivamos esta que está aquí arriba y la multiplicamos por la que está abajo sin derivar. Pero restamos, ¿cierto? Ahora la que está arriba por la derivada de la que está abajo, ¿ya? Y luego dividimos todo por g de x, pero esta vez al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, voy a escribirlo acá para que me lo puedan entender, ¿ya? Entonces es lo mismo aquí que escribir la derivada, ¿cierto? De x multiplicada por g de x menos f de x multiplicada por g, pero ahora derivada de x dividido por g de x, pero esto al cuadrado, ¿ya? Eso es lo que está escrito aquí. Ya vamos a ver una aplicación de esa regla. Séptima regla dice derivada por la regla de la cadena, ¿ya? Esto lo vamos a ver después con un ejemplo, va a quedar mucho más claro, ahora que no va a quedar muy claro quizás. Dice, si y es una función de u, y, función de u, como está ahí, ¿cierto? Y función de u, y la derivada de y respecto a u existe, y si u es una función de x, o sea, u es función g de x, ¿ya? Y la derivada de u respecto de x, ¿cierto? Ahí voy, la derivada de u respecto de x existe, o sea, existen ambas derivadas, entonces y es una función de x, donde la derivada de y respecto de x también existe y se define por, entonces cuando queremos derivar, son como derivadas compuestas, tenemos la derivada de y respecto de x, va a ser primero, derivamos y respecto de u y luego multiplicamos la derivada de y, la derivada, perdón, de u respecto de x. Entonces primero derivamos y respecto de u y luego u respecto de x, ¿ya? Y lo tenemos escrito aquí abajo, ¿cierto? Si ahí tenemos que f es una función de g de x, entonces para derivarla, primero derivamos f respecto de g y luego multiplicamos por la derivada de g de x, ¿ya? Ya vamos a ver el ejemplo. Luego vienen las derivadas de funciones trigonométricas, ¿ya? Aquí yo les recomiendo, más allá de profundizar en estos temas, es ver las tablas, porque hay unas tablas que definen todas estas funciones. Por ejemplo, la derivada de seno de x es coseno de x. Y la derivada de coseno de x es menos seno de x, ¿ya? Y así también está la tangente, la cotangente, la secante, ¿ya? Esta nos interesa bastante a nosotros, ¿ah? La derivada de función exponencial y logarítmica, ¿ya? Que es la que probablemente más vamos a utilizar en ecuaciones diferenciales, por lo menos lo que a nosotros nos interesa, que son los sistemas de control, ¿ya? Entonces tenemos que la derivada, ¿cierto? Aquí de el logaritmo natural de x va a ser 1 partido por x. Y la derivada de en potencia de x va a ser en potencia de x, ¿cierto? La derivada es exactamente igual que la función que tenemos en un inicio, ¿cierto? Si tomamos la función en potencia de x y la derivamos, nos da en potencia de x. Eso es muy interesante y relevante en estos sistemas de control, ¿ya? Y esto yo quería detenerme un poquito aquí en el número E, ¿ya? La importancia del número E, ¿ya? El número E es un número trascendente que aparece en el estudio de fenómenos físicos, sociales, biológicos, etcétera. Particularmente a nosotros nos interesan los fenómenos físicos. El valor del número E con 9 decimales es 2.718281828, ¿ya? Y el número se define como el límite cuando h tiende a cero, ¿cierto? Aquí también aplicamos el límite cuando h tiende a cero de 1 más h en potencia de 1 dividido por h. Eso es el número E. ¿Qué relevancia tiene el número E en lo que a nosotros nos interesa? Es precisamente esto, ¿ya? Que tanto la derivada como la integral que vamos a ver después, la derivada de ese valor de E en potencia de x es exactamente lo mismo. O sea, la velocidad de cambio, ¿cierto? Es exactamente igual que la curva que lo produce, ¿ya? Eso es muy interesante y se utiliza mucho en términos de análisis de modelos matemáticos, de funciones físicas, sociales y biológicas.
Ya, por ejemplo, el crecimiento de una población, la velocidad de propagación de una enfermedad, la velocidad en el calentamiento de un tanque o de un objeto, todo eso se puede analizar con esta función muy importante en la física. ¿Ya? Muy bien, veamos algunos ejemplos. Vamos primero, que estaba por acá, ¿se acuerdan cómo se hacía la derivada de una constante? ¿Cuánto era la derivada de una constante? Bueno, si yo derivo esta función que tenemos acá, si aplicamos la derivada, o sea, y derivada de x va a ser igual a cero. Siempre, no importa el valor que tome x, no importa el valor que tome x, siempre su derivada va a ser igual a cero. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la pendiente es cero, como lo vimos recién aquí. No importa el valor que tome a, ¿cierto? Su derivada va a ser siempre cero. La derivada de la función identidad, ¿cierto? Y bueno, eso siempre va a ser, ¿cierto? La derivada de x va a ser siempre uno, ¿cierto? Uno. No importa valor que tome x, ¿cierto? Siempre va a ser uno la derivada. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto? En este caso era el 3, en donde veíamos que era la derivada de una variable elevada a una potencia, ¿ya? Y decía aquí el ejemplo, para que lo tengamos, que primero multiplicábamos por el exponente y luego restábamos una unidad del exponente, ¿ya? Por lo tanto, en el primer ejemplo, y de x igual a x en potencia de 4, por lo tanto, yo puedo colocar aquí que y derivada de x, por lo tanto, como está x en potencia de 4, primero, para que no se confundan, voy a escribir primero sin derivar, ¿ya? Que es así, x en potencia de 4. A veces se confunde con ese símbolo que está ahí, ¿ya? Bueno, es x en potencia, si yo derivo, entonces y derivada de x va a ser igual a, bajo primero el exponente, 4, lo multiplico por el valor, ¿cierto? Perdón, lo multiplico por la variable independiente y a la variable independiente le resto 1. Por lo tanto, 4 menos 1 es 3. Listo, ahí tenemos el resultado. Sería 4x cubo. Veamos el siguiente. Este parece quizás un poco más complejo porque tenemos que y, ¿cierto? De x va a ser igual a 6x cúbico. Entonces eso es lo que está ahí. Bueno, su derivada, entonces su derivada va a ser igual a, y este valor, este 6, lo podemos sacar de aquí, que acompaña a la x, lo ponemos aquí porque recordemos, ¿cierto? Que aplicamos la derivada sobre esta función, sobre x, por lo tanto vamos a dejar la x afuera y derivamos aquí. Entonces, multiplicamos, como 6 se está multiplicando la x, luego derivamos acá, nos queda 3, bajamos el 3, ¿cierto? Multiplicado por x, y a x le restamos 1, por tanto, como estaba en 3, queda en 2. Por lo tanto, y derivada de x va a ser igual, 6 por 3, 18, x cuadrado, ¿cierto? La derivada de 6x cúbico va a ser 18x cuadrado. Y aquí tenemos también otro ejemplo interesante, ¿cierto? Este que está aquí que dice y de x es igual a x quinta dividido por a más b, ¿ya? Este valor a más b, lo voy a destacar aquí, este valor a más b lo podemos considerar un valor constante, ¿ya? Por lo tanto, no interviene en la derivada que tenemos acá. Por lo tanto, nosotros tranquilamente podemos derivar esta x quinta. Por lo tanto, nos queda que la derivada, ¿cierto?, de esta función va a ser igual, ahí no quedó muy bien escrito eso, lo voy a escribir de nuevo, y de x, pero esta es la derivada, va a ser igual. Derivo entonces, ¿cierto?, x quinta, bajo el 5, lo multiplico por x, y al 5 que está en la potencia le resto 1, por lo tanto me queda 4. Y ahora escribo a más b. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que la derivada de x quinto dividido por a más b va a ser 5x cuarta dividido por a más b. ¿Ya? Porque podemos extraer el a más b como constante
y dedicarnos solamente a derivar x en potencia de 5. Veamos la siguiente, que es la 4. La 4 dice derivada de la suma de dos funciones, en donde aquí decía que la derivada iba a ser la derivada de las funciones por separado, la suma de las funciones. ¿Ya? Entonces aquí tenemos x cuarta más 3x cuadrado menos 6. Por lo tanto, si yo lo escribo aquí, la derivada, ahí no quedó muy bien escrita, entonces voy a escribirlo de nuevo, y derivada de x va a ser igual. Recuerden, bajamos el 4, x, le restamos 1 a la potencia, queda 4x cubo, más, bajamos el 2, como va a bajar, se va a multiplicar con el 3, o sea que harían 6, x, como 2 menos 1, ¿cierto? Da 1, quedaría solamente x en potencia de 1, el 1 no es necesario anotarlo. Y 6 en una constante, y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, nos queda que la derivada de la función de arriba, que era x a la cuarta más 3x cuadrado menos 6, da como derivada 4x cubo más 6x. Bien, veamos otro ejemplo en el 5 de derivada del producto de dos funciones. Aquí podemos hacer algo bien interesante. Voy a reescribir la función, sí la voy a reescribir acá, porque aquí quizás quede poco claro, no se vea muy claro cómo está, pero es em, y de x es igual a 1 más 4 multiplicado por x cubo multiplicado también por 1 más 2x cuadrado. ¿Ya? Aquí tenemos dos formas de resolver. Primero, resolver este binomio, ¿ya? Resolverlo, el binomio, y luego derivar. Y lo otro es utilizar la regla de la multiplicación de funciones. Vamos a hacer ambas cosas. Primero, vamos a usar la regla, ¿ya? Entonces aquí dice que la regla, primero debemos derivar el primero, multiplicarlo por el segundo, más el primero multiplicado por la derivada del segundo, ¿cierto? Estoy leyendo aquí. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Veámoslo, ¿ya? Entonces, este sería f de x y este sería g de x que se están multiplicando. Entonces, aquí tenemos una multiplicación. Por lo tanto, decía que la derivada, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá, y de x, ¿cierto? Iba a ser la derivada del primero. Bueno, aquí tenemos que la derivada de 1 es 0. Y aquí la derivada de 4x cubo va a ser, bajo el 3, lo multiplico con el 4, ¿cierto? Va a ser 12x y al 3 le resto 1 cuadrado. Y lo multiplico por el segundo sin derivar, o sea, por g de x sin derivar. 1 más 2x cuadrado. Ahora le debo sumar, esto voy a tomar un poquito más despacio, sumar el primero sin derivar, 1 más 4x cubo, y le debo multiplicar, ¿cierto? El segundo derivado. La derivada de esta constante es 0 y la derivada acá, bajo el 2, lo multiplico con el 2, me da 4x solamente, ¿cierto? Porque 2 menos 1 es 1 y el 1 no es necesario colocarlo. ¿Cierto? No se coloca el 1 aquí, ¿cierto? 2 menos 1 es 1. Y ahora resuelvo. Tengo que y de x va a ser el 12, ¿cierto? Está multiplicando a ambos elementos del paréntesis, por lo tanto me queda 12x cuadrado más el 2 por 12, 24x, pero aquí, ¿cierto? De los dos están en potencia de 2, por lo tanto se suman, queda en potencia de 4. Más, aquí multiplico el 4 por los dos factores que están dentro del paréntesis, por lo tanto me queda 4x em, más 4 por 4, 16, y aquí quedaría x cuarta también, porque hay por aquí
Por acá tenemos 1 y por acá tenemos 3. Al sumarlo queda 4. Bien, y ahora ya estamos listos para resolver. La derivada de x va a ser, y aquí simplemente ordeno, coloco primero la potencia de 1 más, ahora tenemos aquí la potencia de 2 al cuadrado, 12x cuadrado, y tengo 2 en potencia de 4, por lo tanto lo sumo, me da 16 más 24, me da 40x cuarta. Ya, perfecto. Incluso podemos ir más lejos, podríamos incluso factorizar, ¿cierto? Porque tenemos 4x factor de 1 más 3x más 10x cubo. ¿Ya? Al multiplicar, ¿cierto? Por todos estos, multiplicar el 4 por todos estos factores, obtengo esa ecuación que está arriba. ¿Ya? Bien, y ahí utilizamos la regla de los productos. Lo otro que ustedes pueden hacer es resolver este binomio, ¿cierto? Resolverlo. Voy a escribirlo acá y dx es igual a 1 más 4x cubo multiplicado por 1 más 2x cuadrado. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y de x va a ser 1 por 1, 1. Aquí falta el igual. 1 por 1, 1. Multiplico este valor por s y luego este 1 por el 2x cuadrado. Luego multiplico el 4 por el 1 y el 4 por el 2x cuadrado. Por lo tanto, sumo 1 por 2x cuadrado da 2x cuadrado. Sumo 4x cubo por 1 da 4x cubo. Sumo. Y ahora 4x cubo por 2x cuadrado me da 4 por 2, 8. Y 4, ¿cierto? 4, o sea, x por x me da x quinta. Muy bien. Entonces, ahora yo derivo. Aplico la derivada. Estaba revisando que todo estuviese bien. Aplico la derivada. ¿Ya? La derivada de 1 es 0, ¿cierto? La derivada de 2x cuadrado va a ser 4x, 4x solamente. Más la derivada de 4x cubo va a ser 4 por 3, 12x cuadrado, ¿cierto? Aplicando la derivada de la potencia. Y más 5 por 8, 40, x cuarto. ¿Ya? Si factorizo, me da 4x factor de 1 más 3x más 10x cubo. ¿Ya? Que es exactamente lo mismo que nos dio acá. ¿Ya? Son cualquiera de las dos formas, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Entonces podrían usar, descomponer, ¿cierto? Ese binomio, o lo otro es, ¿cierto? Que ustedes ocupen la derivada del producto de dos funciones. Veamos, la derivada del cociente de dos funciones, ¿cierto? Aquí tenemos el cociente de dos funciones y ya estamos utilizando eh, otros valores para que veamos que no siempre usamos la y la x. Podemos usar en este caso la g, ¿cierto? Y la s. Bueno, ahí aparece una t. Vamos a corregirlo porque en realidad aquí debería ser una s. ¿Ya? Bien, entonces vamos a reescribirlo para que quizás se entienda un poquito más. Tenemos que g en función de s es la variable independiente y g la variable dependiente, ¿cierto? Me queda un poquito más claro. S es igual a s cubo dividido por 1 más s cuadrado. ¿Ya? Esa es la función. La van a ver bastante seguido ustedes cuando veamos análisis de sistema de control. ¿Ya? Entonces vamos a derivar, vamos a encontrar g de s. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer con esto. ¿Ya? Con la derivada del cociente o función. Entonces dice que es la derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces vamos a derivar
el que está arriba. Entonces sería 3s cuadrado, ¿cierto? La derivada de la potencia, multiplicado por el segundo. 1 más s cuadrado. Pero ahora es menos, no es como en el caso anterior del producto, sino que como es el cociente, ahora se resta. Y sería el primero sin derivar, o sea, s cubo multiplicado por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo, ¿cierto? En este caso, la derivada de 1 es 0 y la derivada de s cuadrado sería 2s, ¿cierto? 2 por s. Y ahora dividimos, ¿cierto? Y abajo nos queda el segundo, o sea, lo que está abajo, el divisor de s cuadrado, pero todo esto al cuadrado. Y ahora simplemente debemos nosotros resolver. G de S va a ser igual. Este pasa multiplicando, ¿cierto? Me queda 3s cuadrado porque lo multiplica por 1 más, y ahora el 3s cuadrado por s cuadrado me queda 3s cuarta menos, y aquí multiplico, ¿cierto? El s cubo por el 2s me queda 2s cuarta. ¿Ya? Y divido todo por, ¿ya? Eh, divido todo, oye, aquí vamos, la división divido todo por 1 más s cuadrado. Y todo esto al cuadrado. Ya. Y ahí ustedes pueden resolver, pueden factorizar por ese cuadrado, ¿cierto? Arriba. Podríamos resolver esto aún más, podríamos dejar, ¿cierto? Arriba factorizar por ese cuadrado y restar aquí, podemos aplicar una resta, por lo tanto me quedaría, voy a restar primero 3s cuadrado y 3 menos 2 es 1, no sería más s cuarta, y abajo podríamos resolver, ¿cierto? Aquí abajo, o dejarlo así, pero podríamos resolver que el paréntesis al cuadrado podemos resolverlo como el primero al cuadrado, 1, ¿cierto? Por el doble del primero por el segundo, más 2s cuadrado, más el segundo al cuadrado, s cuarta, ¿cierto? Y aquí incluso podemos factorizar arriba por s cuadrado, me quedaría 3 más s cuadrado. Y abajo me quedaría 1 más 2s cuadrado más s cuarta. Podría ser, ¿cierto? Pero ahí está la solución. Entonces la forma de resolverlo, la derivada de un cociente. El 7, el 7 es derivada por la regla de la cadena. Ya, esta es la que es interesante. ¿Ya? La ecuación que tenemos acá es la siguiente. Dice que y de x va a ser igual a paréntesis 2x cuadrado menos 3, pero todo al cuadrado. ¿Ya? Entonces primero vimos que decía que la derivada de y respecto a x va a ser la derivada de y respecto a u multiplicada por la derivada de u respecto a x. Entonces primero vamos a fijar dónde está u. ¿Ya? Si decimos que u va a ser igual a 2x cuadrado menos 3, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada de u, ¿cierto? La derivada de u' va a ser igual a 6x, ¿cierto? Porque la derivada de 3 es 0, ¿ya? Y la derivada, y si decimos que y, ¿cierto? Lo vamos a escribir en función de u, entonces nos quedaría que y de u va a ser igual a u, ¿cierto? Al cuadrado, porque u es 2, u es esto es u, ¿cierto? Eso que está ahí, eso es u, ¿ya? Por lo tanto, podría escribirlo acá en función de u, ¿cierto? En función de u sería u cuadrado. Entonces aquí derivamos u y aquí tenemos función de u. Entonces al derivar y en función de u me queda
la derivada en función de u, ay, no me quedó muy bonita la u, en función de u, ¿cierto? Es igual a 2 por u, ¿cierto? Porque a u 2 le restamos 1, nos quedan 1. Entonces ahora voy a escribirla como estaba acá, que decía primero, que sería la derivada de y respecto a u multiplicada por la derivada de u respecto a x. Entonces va a ser la derivada de y respecto a u. Entonces aquí coloco y derivada de x va a ser igual. La derivada de y respecto a u sería esto que está ahí. Por lo tanto multiplico 2 por u, ¿ya? Pero u tiene un valor. U vale eso o eso que está ahí. Por lo tanto me quedaría 2 por 2x cuadrado menos 3, ¿cierto? Porque eso vale u. Y luego, ¿cierto? Ahí lo escribí, ¿cierto? La derivada de y respecto a u, multiplico por la derivada de u respecto a x. Entonces aquí multiplicamos por la derivada de u respecto a x, que sería esto que está acá, esa que está ahí, ¿cierto? 6x multiplicado por 6x. Por lo tanto, la derivada es 6 por 2, 12x, factor de 2x cuadrado menos 3, ¿cierto? Ustedes pueden resolver ahí el paréntesis. Entonces es derivar, ¿cierto? La función que está afuera primero y multiplicarla por la función que está dentro y luego multiplicar por la derivada de la función que está dentro. Definitivamente eso es como el resumen, ¿ya? Entonces utilizando la regla de la cadena, ¿ya? Muy bien. Vimos las y las otras, ¿cierto? La otra ya la vimos, que es la derivada de las funciones trigonométricas y las exponenciales, ¿ya? Bien. Em, Veamos un pequeño resumen, una pequeña conclusión para que demos por finalizada este video. Dice conclusión, existe una serie de reglas que nos pueden ayudar a encontrar la derivada de una función para no tener que aplicar la definición formal por medio del límite, pero no olvidar el significado de la derivada, que es lo que realmente nos interesa, para poder evaluar si los resultados obtenidos son correctos. ¿Ya? No olvidar, eso es lo importante. ¿Ya? Estas reglas las pueden utilizar, hay tablas, incluso hay calculadoras en la web que pueden hacer toda aplicar todas estas tablas, estas reglas de derivación y derivar por ustedes. Pero lo importante es entender lo que es una derivada, entender el significado de la derivada y su aplicación práctica. Eso es lo que nos interesa realmente. ¿Ya? Muy bien, espero que este video les haya servido. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien.